Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos a este live que vamos a hacer sobre Lilith en el ciclo femenino. Ya vamos a esperar que se conecte la Vero para hablar de Lilith, que es la luna negra, que es muy intensa esta Lilith. Voy a dejar acá anotado abajo que vamos a hablar de Lilith en el ciclo femenino. Mientras se conecta la Vero. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado todos los que se van conectando? Y ahí está. Femenino, entonces vamos a hablar el día de hoy. Ya de esta luna negra que es bien oscura, bien oculta, no se habla mucho en astrología de esto. Hola, Hola Vero, ¿cómo, y el atraso. cómo Así, estáis? bien, un poco trasnochada por lo que te conté, cosas de cuidadora. Por el bebé. Eh, sí, por mi mascota, pero bien, bien. No sé si me veo bien, Sí, ahí creo que mejor, sí, te veo bien, te escucho bien, así que estamos ya, súper. súper, bueno, Bueno, voy a bien, presentar a la Vero. Yo creo que ya varios la conocen porque habíamos hecho un live antes. La Vero es astróloga, evolutiva, es nutricionista, se especializó en Barcelona en lo que es ciclo femenino, por lo tanto tiene mucho conocimiento sobre lo que es el ciclo de la mujer, también todo lo conectado con las hormonas femeninas, y todo esto llevaba a la astrología. ¿Ya? En el live pasado hablamos sobre el ciclo femenino, viendo la conexión con la luna, con la alimentación, y hoy vamos a hablar de Lilith, ya que es un tema bien oculto, les estaba contando Vero, que no se habla mucho de esta luna sí, negra, que es claro, una energía que es bien sí. densa también. Claro, y hasta en astrología, pues ahora, ¿te acuerdas cuando empezaba a ver lo de cómo encontrarla? No está tan así fácil, hay que, está oculta también, claro, No está tan disponible la información de claro, Lilith, por lo sí, que representa sí, también, pues, ¿no es cierto? Es como este lado oscuro, es como esta parte de atrás, es la luna negra. Entonces, ¿qué es lo que siempre vemos? La luna blanca, que es una ujú, energía con la que yo personalmente me siento más identificada también, que es como la energía de la madre, una energía más receptiva, es como esta energía más femenina, ¿no es cierto?, de recibir, y por el otro lado, como la cara oscura, está la luna negra, que es Lilith, y es esta claro, parte pura, profunda, rebelde, psicópata también, sociópata es otra palabra que usan para describir a sociópata, Lilith. sí, claro, sí, claro, esta energía pura del sentir, en el fondo, o sea, sin creencia limitante, en el fondo. Entonces, por eso esto se asocia con el sociópata, porque en el fondo no es solamente esto de gobernarse a sí misma, que ella se puede solamente gobernar a sí misma, por eso es como un punto tan creativo en nuestra carta natal, que cuando llegamos ahí, por eso es tan difícil llegar ahí, que bueno, ahí después vamos a hablar sobre los mecanismos, eh, y eso, pero claro, es como lo que tú estás diciendo de ella. Sí, Sí. ¿Y de dónde surge Vero esta Lilith? Porque he leído harta mitología al respecto. Hay un mito claro. que habla sobre, que tiene que ver con la Biblia, que es el que yo conozco, que lo voy a contar, que es que al principio, ¿no es cierto?, que estaba Adán y estaba, antes de que llegara Eva, Dios le entregó a Adán una pareja, pero en igualdad de condiciones, ¿ya? Porque Eva después nace de la costilla de Adán. Lilith Claro. estaba en igualdad de condiciones que Adán, entonces los puso a ambos en el jardín del Edén, y Lilith se negó a estar con Adán, por lo tanto fue expulsada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se mostraba como una mujer empoderada, es un poco también habla del feminismo que tiene otra relación con hoy en día, pero para esa época era como una mujer rebelde, loca, entonces no, ¿qué está haciendo esta mujer acá? Expulsada del Edén, y como se fue del Edén, estuvo con, ahí parece, ¿cómo es esa parte? Pero yo había leído que había estado con Satanás y de ahí como que tuvo una relación con él y como que siempre quedó este Sí, resentimiento hacia, claro, hacia el Edén porque la habían expulsado.
Claro, cuando la expulsaron se fue a donde, a Lucifer, Ya, el nombre, no me acuerdo cómo está en la Biblia. Entonces ya, ahí se supone que está toda esta creencia, porque hay varias historias, claro. Una de esas, la que tú cuentas, que es la primera mujer que se creó en la Tierra. Y lo otro también tiene que ver con la palabra Lilith viene de Lilitu, que tiene un origen sumerio, o sea, Sumeria, que es de Sumeria, bueno, otra cultura súper antigua, y, y significa espíritu del viento o demonio femenino. O sea, la ya. mayoría de las culturas ancestrales han asociado a Lilith como el demonio. Por esto de que se supone que cuando fue expulsada, se fue a vivir con Satanás, con Lucifer. Y él como que, claro, entonces está asociado esto que está como con todo relacionado con el demonio, pero más que nada por toda esta energía transgresora de esos tiempos, porque imagínate, después de eso ya empezó el patriarcado, porque Sí, una mujer que manifestara su libertad sexual y en el fondo lo que ella quería era no que fuera ser sometida por Adán, sino que quería ser una compañera, quería que compartieran el equilibrio. O sea, no quería ella ser menos, o sea, eso es lo que ella quería. Y en el fondo por eso ella se fue. O sea, dicen, o sea, tú sabes que la expulsaron, por otro lado yo sé que ella se fue, porque mm, no quiso ser cuenta sometida propia. y ella se autoexpulsó. Y ahí se ocultó. O sea, y por eso viene toda esta cosa del origen claro, del que está oculta y está relacionado con el demonio, de que toda esta parte oscura de Claro. de Y nuestro padre. al final lo que exigía Lilith es algo tan básico como la igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Que hoy en día ya lo Exacto. tenemos, pero que para ese entonces era muy mal visto. Y claro, después cuando hicieron a Eva, a partir de la costilla de Adán, que era una mujer mucho más receptiva, que escuchaba, que hacía lo que se le pedía. Entonces fue como mucho más validada como mujer ideal para esa época. El Y por eso patriarcado. Lilith, Claro, claro, y por claro. eso Lilith fue como demonizada. Ese es como el Exacto. origen. Que en el fondo Eva es la luna blanca, que Sí, igual en el inconsciente está su parte oculta en la luna negra, es Lilith. exacto, claro, claro. Al final todos tenemos, yo creo, todos somos como luna blanca y luna negra, porque por un lado tenemos toda esta energía que buscamos mostrar hacia afuera, pero todos también tenemos esta otra parte que es más oscura, que está oculta, que nos avergüenza, y eso representa a Lilith en la carta natal. Ya es un punto, Lilith no representa un planeta, no representa un astro, no representa algo tangible. Es un punto Sí, dentro de la carta natal, como un punto de energía que nos permite conectar con esa parte oculta y a partir de ahí sacar mucha creatividad, ¿verdad? exacto, exacto, porque ahí está la creatividad, o sea, en esa parte oculta, pues ahí están los tesoros, cuando uno libera oscuridad, aparecen los tesoros. Sí. Entonces, sí, Y Lilith, y la energía que tiene, para que entiendan un poco, así como que traten de aterrizar ya, ¿qué es Lilith? Porque suena como muy intangible. Es como una mezcla entre energía plutoniana, saturnina y también un poco quironiana. Ya es como una mezcla de estos tres. sí, Saturno, que son los límites, Quirón, que es la herida, y Plutón, que es esta oscuridad, esta profundidad, esta intensidad. Es como una mezcla de todo eso, para poder aterrizar y entender un poco el concepto, ¿verdad? o sea, claro, lo que pasa es que esto de claro, cómo liberar a Lilith tiene que ver, claro, con esto de poder aceptar nuestra vergüenza. Ahí donde nosotros tenemos a Lilith en nuestra carta, en la casa que tenemos a Lilith, es donde mayormente sentimos vergüenza. Y la Ya. forma de encarnar esa energía aquí en la Tierra, porque es tan inconsciente y está tan oculta, es a través del priapo. El priapo nos ayuda a encarnar esta energía. Entonces, ahí también es como, en el fondo, por eso el Lilith se ve con el eje. No se puede ver solamente dónde está la casa, sino ¿Y que qué es hay el que ver el priapo? eje.
¿Ah? ¿Qué es el Priapo para la gente que no conoce Bueno, el mejor? ahí también hay una mitología. Hay una mitología porque Lilith no puede existir sin el Priapo. Y Priapo no puede existir sin Lilith. Forman un Eh, eje, ¿verdad? claro, porque en el fondo es una energía. Bueno, el Priapo en la mitología dice que fue hijo de Venus y de Dionisio. Fue ahí una aventuría que tuvieron y claro, Venus le fue infiel a Adonis. Adonis, Él, sí. sí, por castigo, se maldijo al hijo de ellos, en este caso es Priapo, por la infidelidad. Y como lo maldijo, que tuviera una deformación en su órgano reproductor Ya, masculino. Y que en el fondo eso lo hizo no ser fértil desde la energía masculina. Entonces, la interpretación astrológica de este mito quiere decir que eh, la, la, la energía esta masculina infértil necesita la energía femenina pura de Lilith para poder sembrar la semilla de esta creatividad en el fondo. Entonces, el tiempo vendría a ser esta energía que es masculina y la energía femenina, en el fondo. O sea, la forma, Lilith está hacia adentro y el Priapo está hacia afuera. Entonces, ahí está el equilibrio que está en los ejes, porque en el fondo, como está oculta Lilith, no va a ser difícil poder descubrirla en el lugar donde la tenemos la carta, que se supone que allí es la parte más creativa, pero está la vergüenza. ¿Y cómo ya, se manifiesta Lilith? A través del Priapo, porque el Priapo tiene que ver con el sentido de pertenencia, lo rige Saturno. Entonces tiene que ver con las estructuras para poder vivir en la sociedad. Entonces, es una forma de ver cómo está y cómo tenemos integrada nuestra Lilith, a ver cómo está en la casa opuesta, complementaria, porque sería el Priapo. Entre ya, más fidelidad tengamos al Priapo, entre más fidelidad tengamos al sentido de pertenencia, eh, más nuestra Lilith más se va a enojar y va a aparecer la maléfica en la parte creativa, en el fondo. mm, Sin interesante. embargo, sí, sin Esto, embargo, esto de la lo, forma, es la forma que ella se va a prestar. Sí, y esto de los ejes es un poco para que se entienda como el nodo norte y nodo sur, que están uno al frente del otro, se forma el mismo eje con Lilith y Priapo. Está Lilith en un lado de la carta y Priapo está en la casa opuesta, la que está al frente. Y ahí se forma como un juego entre la energía femenina, masculina oculta, nuestra creatividad, lo Claro, que escondemos, lo que sí, o sea, manifestamos. más que nada es porque esto es necesario que se vea como parte de un todo. Entonces, para eso tienes que verlo desde los ejes, o sea, desde el observador. Y en realidad, claro, al final no son 12 signos del zodiaco, son 6. O sea, también nosotros deberíamos ver en nuestra carta, al final es parte de un todo a través de los ejes también. Bueno, hay distintos planetas, obviamente, actúan de distintas formas, pero en este caso, Lilith, como es un punto en la carta que es tan difícil de acceder, la forma de que se pueda expresar es a través de los ejes, De los ejes. conectando con la autoobservación, porque esa es la forma de poder integrarla en el fondo. Mira, Y eso. qué interesante esta energía de Lilith yo creo que hay mucha gente que está interesada, pero no encuentra mucha información, ya como representa esto de lo oculto, lo escondido, es como que la información está por debajo, es difícil acceder, no hay muchos astrólogos tampoco que se especialicen en Lilith, entonces es algo muy interesante de entender. Para eso tienes que conectar con la vergüenza. Y culturalmente está un poco, claro, bueno, cada vez estamos despertando más y conectando con nuestro poder interior, con nuestro poder. Sin embargo, claro, para poder integrar a la Lilith creativa, es primero, claro, ver el Priapo, a ver cómo estoy actuando yo desde el plano social, cómo estoy viéndome desde ahí. Eso me va a dar información.
También los otros me sostienen el espejo, porque me están mostrando todo eso que tampoco no me gusta de mí, pero lo estoy viendo en el otro. Ahí ya tenemos información. Y lo otro ya, de ahí pasamos a la maléfica. De la maléfica donde estamos, si tenemos esta filia, tanto el priapo, al sentido de la pertenencia, porque tenemos miedo al rechazo, porque recuerden que la herida de Lilith es el rechazo. En el fondo ella la rechazaron por ser como ella es. Y La ella por eso se expulsaron. fue, la expulsaron, se autoexpulsó. Y la herida del rechazo. Entonces, eso, claro, es el sentido de la pertenencia y entre más fidelidad tienes a ese sentido de pertenencia, más se va enojando la niña, porque también está la niña inocente, libre, que está dentro, eh, y aparece y va creciendo con esa energía la maléfica. Entonces la maléfica es aceptar la vergüenza. Si tú no aceptas la vergüenza de donde tienes el límite en tu carta, más la maléfica, más se va a enojar y más te va a poner en vergüenza, ¿entiendes? Te va a avergonzar. Entonces, una Sí. forma de poder integrar el primero es aceptar esa vergüenza. O sea, no sé, tenéis en la casa 5 aceptar que eres Veámoslo egocéntrica, por casa. que te gusta que Ve- te vean, ¿cachai? Que te vean, entonces aceptarlo y ya está. Y sí. cuando aceptas eso, aparece la creativa, la parte creativa, que en el fondo tiene un gran don creativo. Sí. Entonces, Veámoslo por casa y signo, Vero. A ver, como diste el ejemplo, sirvió para sí, porque introducirlo. es difícil entenderlo, por lo mismo es bueno que lo podamos ver, o sea, haber hecho la introducción, porque es como en ese sentido. Sí, Es muy necesario. vale. Bueno, ¿cómo vamos a ir viendo a Lilith? Vamos a ir viendo por casa y signo. Ya, entonces, por ejemplo, casa uno, vamos a partir con casa uno y Aries. Ya, la Lilith en casa uno y Aries. Y al frente tenemos casa 7 y Libra. ¿Cómo es Claro. una Lilith? Para los que ya sacaron su Lilith, yo voy a dejar un video, si no pueden buscarlo en astro.com. En objetos adicionales aparece Lilith, ahí pueden saber el signo y la casa en el que está. ¿Cómo es una Lilith en casa uno o en Aries, Vero? ¿Cuál es esa vergüenza que tiene? O sea, en el fondo esto, yo creo que lo podemos como ver más integrado, o sea, más en sentido de esto, lo práctico es ver la maléfica y ver la creativa, ver cómo Ya, son dos puntos en el fondo, porque la idea de esto es que lo que ya viene ahora, porque en el fondo lo que tú hablabas sobre Quirón y sobre Lilith, Quirón es el niño interno y Lilith es la niña interna. Ya estamos, yo creo, mucho conectando con que es momento de sanar nuestro niño y todo eso. Y ahora que viene, y ahora toca encarnar esta energía, liberar lo oculto. Entonces, como yo te decía, para poder liberar esa energía, primero es verla desde la maléfica, aceptar esa energía. Entonces, por ejemplo, la casa uno que también es análoga a Aries, la sí, maléfica se expresa como una persona conflictiva, como una persona conflictiva porque en el fondo tiene vergüenza a ser ella misma, en el fondo, y hacer las cosas por ella. Entonces, por lo ya, mismo se esconde, le sale este enojo de la maléfica, porque como no está siendo ella misma, a través de ser conflictiva. Porque hay un conflicto con ella misma, porque no se está atreviendo a ser ella misma. Entonces claro. ahí sale la parte conflictiva. En el Y fondo, Lilith es la vergüenza a la energía que representa esa casa o signo. ¿Ya? Entonces, la casa uno exacto, o Aries representa el sí, yo soy, el mostrarme hacia exacto, afuera. Entonces, ¿qué exacto. hace Lilith? Se avergüenza de eso, entonces se vuelve conflictiva a la hora como de mostrarse hacia afuera. Porque ¿Ya? tiene un conflicto con ella misma, en el fondo, claro. Y la Y, casa, y claro, ujú, y al frente sí. la casa, ¿cómo lo vamos viendo? Vamos viendo a lo mejor por signo, así en orden, ¿te parece? Para que quede como más Ahora, organizado. sí, ahora vemos la parte creativa o vemos lo maléfico de la casa 7 es lo opuesto. O veamos la parte creativa. ¿Cuál es el don de Lilith en La casa 1? comparación. Ya. Claro, la parte creativa, la Lilith creativa de casa uno análogo a Aries, es la creatividad.
o sea, la creatividad pura, y también el liderazgo, porque anima a otros a hacer cosas por sí mismos, a atreverse a hacer cosas por sí mismos, a A salir ser del mundo, auténtico. a luchar, claro, por lo que quieren. Entonces, eso es como la parte creativa de Lilith. Son grandes líderes y a la vez también muy rupturistas porque hacen que las personas se puedan conectar con su verdadero ser y se atrevan a hacer lo que ellos son. Sí, ese es como vendría siendo el don de Lilith en Aries o en casa uno, ¿no es cierto? Claro. Vamos al frente. Lilith en casa 7 o Libra. Siete. Libra, claro. Ahí la maléfica es una persona indecisa, dualista, como dual, que no sabes para dónde va. También dependiente y apegada a los estereotipos. Como hay un apego al estereotipo. En este caso, por ejemplo, es Libra. Libra, claro, es la pareja, el estereotipo de la, no sé, de la Barbie y Ken, la pareja ideal. Un Como matrimonio perfecto. sí, perfecto, los niñitos, todos perfectos, la familia perfecta. Eso es como o sea, la maléfica en el fondo. Se Muy revela un apegada al poco contra estereotipo. eso. ¿O no? Una Claro, Lilith en casa 7 o Libra se revela contra este estereotipo definido de lo que es la pareja perfecta, ideal, sí, la forma de porque relacionarnos. claro, porque Lili le dice, es que eso no es la energía de Libra. Y Libra, claro, ahí para conectar con, con lo creativo de Libra, tiene que ver con esto que tiene que ver con el amor y la armonía, que es Libra, Mm. pero desde el sentir, no desde lo que me está diciendo la sociedad, de las creencias, en el fondo cultural y todo eso, lo que el paradigma, sino que de lo que yo siento que para mí es el amor puro, el amor, lo que es también la armonía, lo que tiene que ver también con la belleza también. O sea, ¿Y cuál, esa cosa muy cuál vendría? de la... ¿Ah? Te iba a preguntar que cuál vendría siendo el don de este Lilith en Libra, como cuál es su Eso, lado. como que esta parte de no ser el apego a las modas, por ejemplo, sino que tener tu mismo estilo, o sea, tú tener tu propio estilo de vestir o de sentirte tú bella, sino que por eso es apego al estereotipo a nivel de pareja ideal, de Barbie Ken, y también de cómo estar siempre como vestirte a la moda. Y en el fondo tiene que ver con tu sentir y con tu autenticidad. Entonces, al final, que no estás siendo tú, pues, y en realidad se nota que no estás cómoda como estás tú vestida, por ejemplo, o quieres expresar a través de la ropa. Es como la autenticidad, ¿no? Eso vendría siendo un poco como el don de esta La Lilith. autenticidad y esto de vivir la armonía y el amor en forma libre desde el sentir, no desde los estereotipos. Ya, mira, qué bonito. Lilith ahora en casa 2 o Tauro, pero la casa 2 o Tauro, ¿con qué se asocia? Con la abundancia, con el cuerpo, ¿no es cierto? Con el dinero, con esta Ujú. relación con la materia. Entonces, ¿cómo se revela Lilith acá en la casa 2 o en Tauro? Bueno, la maléfica se expresa a través de una persona conformista y también una persona materialista, porque en el fondo le da vergüenza reconocer que le gusta el dinero, por ejemplo, le gustan las cosas materiales, le gusta disfrutar de la materia, tiene esa vergüenza. Entonces, por eso mismo la maléfica La poca, ¿o no? se expresa así, claro, como una Sí. persona materialista, conformista. Pero al mismo tiempo se avergüenza de sentir eso, entonces, ¿cómo se Claro, muestra hacia afuera? Apocada, como demasiado humilde quizás, como no mostrar quizás eso que tengo dentro. ¿Ya? claro, Y o por el otro lado, pues demasiado materialista, pues, o sea, bien. demasiado como todo, que todo tiene un precio y dándole toda la fuerza externamente. ¿Y cuál es el don de una Lili Dentauro en Casa Dos Vero? La creativa de la casa 2 es una persona abundante, en el fondo que sabe que la abundancia es de adentro hacia afuera.
que tiene que ver con el valor propio, bueno, como es Tauro, Sí, y que ahí hace el cambio con la realidad del peso en oro. En el fondo, lo que yo siento que valgo, lo que yo peso, es el recambio que vivo en el mundo externo. sí. Entonces, claro, es la persona que sabe que la abundancia es parte de la vida, o sea, es parte de lo simple de la vida. Y a Sencilla, no sé. través Es como conectar con la abundancia, no desde la parte, no, bueno, también puede ser de la parte monetaria, pero sobre todo con la abundancia en todo sentido, como la abundancia interior, la abundancia de la gratitud, como ver abundancia en todas partes. Yo creo que eso también es como o sea, de adentro hacia afuera, en el de fondo. adentro hacia afuera. Claro. Sí, Y eres en un el otro poco. extremo, Vero, En Lilith el otro casa extremo, o sí, Escorpio. tenemos casa 8 y bueno, ahí tenemos Scorpio, claro, y ahí tenemos, bueno, la Maléfica que está en su casa, porque la Maléfica la rige, o sea, uno de los regentes de De Lilith es Lilith Plutón, uno de los más importantes. Entonces aquí Lilith está en su casa, está feliz. en su salsa. Claro, entonces a nivel de Maléfica, fluye muy bien con la Maléfica. Bueno, una persona controladora, manipuladora y tirana, porque en el fondo tiene vergüenza a reconocer que todo tiene un ciclo, que todo tiene un término, que todo es muerte y es transformación. Tiene miedo a eso. Entonces, por eso quiere controlar, quiere el apego, la manipulación, y ahí puede llegar a ser. Es como muy la energía baja o no trabajada de Escorpio también, ¿no es cierto? Esto de la manipulación, el control. Totalmente, ¿Y cuál totalmente. es Sí, por eso, cuál es el don, eh, Vero, de una el Lilith don, en casa? la parte, la actividad creativa es una persona, bueno, la resiliencia, el ave fénix en el fondo, el ave fénix de renacer de la ceniza, de tener este poder de transformación, en el fondo es el chamán. La maléfica es el brujo, porque en el fondo el brujo controlador, y el chamán es el que acompaña a otras personas en los procesos de transformación, a través de este proceso mágico de transformación, de que todo tiene una muerte y un renacimiento, o sea, una vez Sí, feliz. qué Entonces, cuando bonito. logra conectar con esto con el chamán que está dentro, o la chamana que está dentro, el poder de transformación puede también hacerlo con los demás y eso se agradece, o sea, porque es toda la parte espiritual que tiene Scorpio, toda la parte De todas espiritual maneras. del Y poder de qué bonito ese contraste que se genera entre que una Lilith con una energía mal trabajada puede ser muy manipuladora y tirana, pero cuando entiende ese poder transformador que tiene y lo usa a su favor, se vuelve chamana, terapeuta, capaz de acompañar a los otros en sus procesos de transformación, y los de, procesos de la sombra, porque va al de la sótano con esa sombra. persona, la acompaña a salir del sótano a la terraza, Sí, afuera, al patio, al sol. Entonces, sí, en el fondo los procesos son así, o sea, tienes que ir igual a conectar de adentro hacia afuera, con la sombra también, para poder ver esa transformación. sí. Mm, Esa fue sí, la casa es 8. una Vamos energía ahora, muy terapéutica, sí, es de muy todas terapéutica, maneras. muy creativa, muy artista también, porque puede estar muy conectada con lo dark, en el fondo también, como es en el fondo toda esta parte creativa, también conectada con todo lo dark, lo oculto, lo Sí. sexual también oculto, también. Sí. Vamos ahora a la casa 3 o Géminis. Tener a Lilith acá, ¿qué significaría? A ver, bueno, antes de decir qué significa, la casa 3 o Géminis, ¿a qué se asocia? A comunicar, a la mente, a la voz, a expresarse. Esa es como la energía de la casa 3 y Géminis. ¿Cuál es entonces la energía de una Lilith en casa 3 o Géminis? Sí, bueno, la maléfica es la chismosa. La maléfica es la chismosa porque no tiene vergüenza a poder a poder expresar libremente lo que siente, lo que piensa. Entonces, por eso empieza a hacer esto del chisme.
Lo hace como por atrás. Lo hace por atrás porque no es capaz de hacer eso ella. En el fondo de todo lo que la otra persona le está hablando mal de esa persona es porque eso no lo hace por ella misma. Sí. Entonces, en realidad la chismosa mayormente es la palabra que mayormente expresa una Lilith, o sea, la parte, la maléfica de Gémini o Casa 3. ¿Y cuál sería el don de esta Lilith en Géminis, casa 3? La libre pensadora. O sea, la libre pensadora, también la forma de, una forma de comunicar innovadora y creativa, porque comunica desde otro lugar, porque Lilith ahí la creatividad, entonces comunicación creativa. También tiene que ver con que es sanadora, ella sana a través de la palabra, una sanadora un don de la palabra, tiene el don de la palabra. El don de la palabra. De todas maneras. Y también de la enseñanza, ¿no es cierto? Logra cuando integra toda esa energía de la comunicación y la usa a su favor, tiene una capacidad inmensa de transmitir mucho, como muy profundamente. Entonces eso como que capta mucho a los demás. La conexión con los símbolos también, de esta parte de Mercurio, también la hace ser un oráculo. Por ejemplo, si quiere dedicarse a la astrología, al tarot, a la runa, todo lo que tiene que ver con interpretación de símbolos, le va súper bien a una Lilith en Géminis para poder conectar con su parte creativa. Como clave Morse, me imagino, así como interpretando, leyendo. Claro, sí, tiene ese poder del don de la palabra y de ver las cosas desde otro lugar, o sea, comunicar desde otro lugar, desde un libre pensamiento. No hay condicionamiento ahí. Entonces, bonito. Y al frente tenemos casa 9, Sagitario. Casa 9. ¿Cuál es la energía de casa 9, Sagitario? Bueno, ahí tenemos la maléfica se expresa a través del moralista o el dogmático, porque en el fondo es esta vergüenza de no poder expresar, o sea, expandir tu conocimiento en el fondo, de que tienes miedo a la expansión del conocimiento. Entonces es esto del dogma o del moralista, que en el fondo todo lo ve como algo. Porque la casa 9, Sagitario, se asocia a qué? Se asocia a estudios, a viajes, a tu propósito, a la espiritualidad, a tomar una creencia y hacerla tuya. Entonces, claro, Lilith, ¿cómo destiñe, podríamos decir, esta energía como hacia el lado más denso, dogmático? Y me imagino como alguien muy extremista, así como con, no sé, una creencia, una religión, como que busca que todos sean parte de... Como y que en el fondo es esta cosa de creer que tienen la verdad, en el fondo, que es la verdad y al final la verdad está dentro de cada uno, pero no está fuera. Entonces, por eso creen en esto de ser muy moralista o de ser muy dogmático, estar como en una cajita y es así, 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 y no voy a expandir mi mente, no voy a expandir mi conocimiento. ¿Y cuál es el don de esta Lilith, casa 9 o Sagitario? La filósofa, o sea, la que puede conectar con la expansión del conocimiento y conectar con otra que también es Sagitario, el viajero, el que viaja, el que se atreve a ir al espacio, a explorar el espacio, a conocer otras culturas, otras religiones, y aparte porque viene de Géminis que tiene que ver, que ya tiene la lengua, entonces ahora tiene que ver con la forma de la expansión de eso, y desde la intuición, porque también Sagitario tiene que ver con todo lo que es lo esotérico, la creencia en creer que hay algo más que esto. Entonces, toda esta filosofía que lo mueve tiene que ver con algo que es más grande, que no está aquí. Es más grande, y yo creo que también crear su propia ideología. Al final una Lilith en casa 9 busca mucho tiempo encontrar respuestas afuera, pero al final se termina dando cuenta que las respuestas están dentro, en su interior, Claro. como su propia...
claro, y crear su propia ideología, pero desde la libertad de la expansión de su conocimiento, como tú dices. Y ahí como desde su filosofía, como ve la vida desde su filosofía de vida, desde su Sí, experiencia, movida también por su intuición y por su confianza y su fe también. de todas maneras. Ujú. Ahora vamos a casa 4 o cáncer, ya que esta es el área que se asocia con qué, con la familia, con la contención, con la tribu, con el lugar seguro, con la nutrición. ¿Cómo se Ujú. expresa una Lilith en cáncer o casa 4? Ver. Bueno, ahí la maléfica se expresa como una persona desarraigada, manipuladora y víctima emocional por necesidad de pertenecer en el fondo. Hay una gran necesidad de pertenecer al clan. Entonces, por lo mismo, pueden manipular y pueden victimizarse en ese sentido. Y, y bueno, ¿por qué? Porque está eso dentro de sentirse desarraigada en el fondo. Claro. Entonces, porque Está tiene como- vergüenza a sentir esa pertenencia que no está afuera, que no te la va a dar tu plan, está dentro. sí. En el fondo del templo interior, la niña interna, o sea, tiene que ver con algo que está dentro tuyo, tu hogar, no está afuera. Entonces puede Tiene ser muy tanto temor esta, manipuladora. esta Lilith en casa 4, tiene tanto miedo a que yo creo que al abandono, ¿no es cierto? Como de que la Sí, saquen de su círculo de pertenencia, de su tribu, de su lugar seguro. Tiene tanto miedo que termina desviviéndose por su familia. Puede ser que termine, no sé, pues expresando mucho miedo a la hora de relacionarse con su grupo. Y al final se termina dando claro. cuenta que todo ese soporte lo tiene dentro, no tiene por qué Sí. recurrir hacia afuera. Claro, o sea, más que nada es el rechazo también, porque El como rechazo. estamos hablando de Lilith, tiene que ver con la pertenencia y tiene que ver con el rechazo más que nada, porque Quirón tiene que ver con la teoría del abandono, Lilith tiene que Ya, ver con el rechazo, sí. sentirse Entonces la rechazado. niña y el niño interno, sí. Y al final Eh, termina dándose cuenta que puede ser independiente, que no necesita a todo el grupo, estar con todos para encontrar su verdad y sentirse en tranquilidad. Ya la claro, independencia, ese es uno de sus aprendizajes, uno de sus dones, yo creo también. o sea, claro, uno de sus grandes dones esto es su capacidad nutridora, en el fondo, porque tiene una gran capacidad de nutridor, o sea, es la madre. Entonces, pero esa nutrición la tiene que hacer por ella misma para poder llevarla afuera de una forma desde esa nutrición para ella también y también poder canalizar esta gran imaginación y creatividad que tiene una Lilith en cáncer también, que son los dones que tiene, gran imaginación, creatividad, también mucha actividad onírica. La Lilith en cáncer, su parte creativa, una forma de canalizar toda esta creatividad que tiene es a través de los sueños. Qué Entonces, interesante. mm, O yo, sea que yo tiene tengo, como... yo tengo Lilith en cáncer y es muy terapéutico, o sea, si uno lo empieza a utilizar en su vida, te ayuda mucho a O liberar sea toda que esta creatividad. es como que te da la capacidad de conectar como con los sueños, así como, no sé, pues, como ver Y tiene una cosas. gran. Sí, porque imagínate, cáncer es un signo de agua, entonces tiene que ver aparte está conectada con la madre, con la luna, el inconsciente, entonces por eso tiene que ver como con esta gran capacidad onírica y de esa forma también es sanadora emocional, es una sanadora emocional y nutridora. Y la información la puede bajar a través de los sueños. Entonces es importante que eso, como cáncer, que sabemos que se guarda, se tiende a guardar las cosas, la forma de liberar toda esa gran emocionalidad es a través de en este caso, una Lilith en cáncer, la creatividad que tienen, o sea, la Y de hecho ahora, imaginación, el ahora cocinar, el tránsito de ahora está Lilith en cáncer en este momento, así que claro, estamos conectando con esta energía también. con la niña interna, totalmente, con las heridas de la niña interna, del rechazo, Sí, y toda esta parte nutridora que uno se la tiene que dar a sí mismo, nadie te la va a dar a ti, ¿cachai? Y que sí. eso mejor que lo puedes, Oye, puedes que, nutrir a los que demás a través de tus talentos.
Qué loco más encima que justo tú estés hablando de Lilith y tengas el tránsito en este momento. Lilith está en Cáncer, o sea, se te activó. Y en mi caso, mi Quirón, o sea, perdón, mi Lilith está justo en conjunción con el tránsito de Mercurio. O sea, Mercurio, que es la comunicación, activó mi Lilith y también fue como ya, tienes que hablar de esto, tienes que saberlo. Así que Ya. para que vayan viendo la inmensidad del poder que tiene la astrología, nada es casualidad. Sí, Vamos ahora a ver al frente a la casa 10 o Capricornio, que está al otro puesto de la casa 4. La casa 10 a qué se asocia a éxito, a metas, a logros, ¿no es cierto? A llegar alto, a cumplir cosas, al maestro. ¿Cómo es una Ujú. Lilith acá? Aquí, bueno, la expresión desde la maléfica tiene que ver con que es una, hay como mucha necesidad de poder ocupar un lugar reconocido en la sociedad, porque claro, es Capricornio. Entonces, como que esto de buscar, de ser reconocido a nivel social, pero motivado, movido por ambición, por auto, por demasiada autoexigencia, por tener Ya. el control también de las cosas y manipular también. Todo esto a nivel social. Quieren ser reconocidos a nivel social. Ser visto Y, y también. y además aquí estaría el Priapo, que en el fondo es la casa sería sería su casa. Entonces tiene que ver con todo esto del sentido de la pertenencia y de buscar ese lugar que lo vean como alguien de estatus, que es reconocido, pero sin embargo no está conectando con su sentir, porque eso le da vergüenza, como en el Claro. fondo, o sea, le da vergüenza el hacer las cosas por el sentir, siempre hacer las cosas por el deber, pero no por lo que siente, Por lo que está sino acá que adentro. claro, por lo que debe, porque el deber, pues Saturno, ¿cachai? Entonces igual tiene que ver con esto de también conectar con la autorregulación emocional, porque ahí, claro, Saturno nos da nos enseña eso, del autosostenernos, pero no olvidarnos de nuestro mundo interno también, por algo venimos de Cáncer. Y yo creo que también conectar con la parte de que en el lugar en el que esté una persona con Lilith en casa 10 o Capricornio, va a tener éxito, ¿ya? No, no siempre estar pensando en ir más allá, en buscar, en siempre, en el fondo, como no conformarse con lo que tengo y siempre mirar hacia afuera, como ir Claro. apreciando cada paso, cada éxito que se va teniendo. Sí, y por lo mismo me dejo de escuchar mis necesidades, no me escucho mis necesidades y siempre, claro, estoy buscando ser perfecto. Entonces ya una parte creativa es poder darme lo que necesito y amar mi imperfección en el fondo. O sea, y que en el lugar que estoy, aquí en el presente, como tú dices, es el lugar perfecto. Aquí es donde eh, yo elegí venir y aquí estoy, y por algo estoy. Y aquí es donde voy a hacer mi aporte a la sociedad, en el fondo, que tiene que ver con un Capricornio. Sí, en Capricornio. Ahora viene Casa 5 o Leo Vero, que bueno, esta se asocia, ¿no es cierto?, con la creatividad, la energía leonina pura, con el niño interior, con todas estas capacidades artísticas también, de expresión. ¿Cómo es una Lilith acá, en Casa 5 o el Leo? Bueno, ahí la expresión de la maléfica en la casa 5 Leo se expresa a través de una persona arrogante que busca que la aplaudan y la reconozcan. O sea, porque en el fondo quiere ser vista. Eso es como Entonces, muy energía baja de Leo, podríamos decir, como claro, que se valora exacto. O sea, externo. tiene vergüenza, en el fondo tiene vergüenza a verse a sí mismo, en el fondo, a darse cuenta que brilla con luz propia y de tampoco tomarse tan en serio, en el fondo, para poder conectar con el niño interno y poder conectar con la parte creativa del Little Leo, que es la espontaneidad, que en el fondo el niño juguetón
de alta frecuencia del ego también, que en la niña juguetona, el niño juguetón, que se muestra tal como es. En el fondo no está esperando que lo aplaudan ni lo reconozcan, porque sabe que brilla con luz propia y que no Sí, sabe otra cosa que brillar, pero no como el sol. O sea, el sol sabe todos los días, no espera que lo aplaudan. El sol sabe sí. nomás. Entonces, es lo de ser visto, en el fondo. Claro, y yo creo que una Lilith del Leo Casa 5 busca mucho eso, el reconocimiento, el aplauso, y ¿qué hace a costa de eso? A costa de recibir aplauso, se convierte en una versión que no conecta con su verdadera autenticidad con quien es. ¿Sí? Entonces se trata de eso, como Sí, sacar pues, la luz lo que eres realmente y expresarte como una niña, ser libre, que baila, que se muestra. se desconecta de la espontaneidad y se toma Sí. muy en serio, se empieza a tomar demasiado en serio y se desconecta de esta espontaneidad y claro, empieza a caer en un personaje. Eso, como un Entonces, payaso un poco. un payaso que quiere llamar la atención, entonces como que siempre lo vean o hacer cosas para que, o a la vez también no mostrarse, también de ser demasiado tímido también. Sí. Entonces, ujú. Ahora, Vero, vamos a la casa 11 o Acuario, que está al frente de la casa 5 y bueno, esta es el área de la comunidad, la conexión con los demás, con el grupo, la pertenencia, los amigos. ¿Cómo se expresaría una Lilith en casa 11 o Acuario? Bueno, aquí, claro, a nivel de, bueno, de maléfica, es el rebelde sin causa, que en el fondo, que tiene esto de que no sabe que igual puede pertenecer a una comunidad siendo diferente y que en el fondo, que para luchar por algo tiene que tener una causa. Y si no, hay esto de ser fanático y de ser muy intolerante y de ser muy controlador con el rebaño, por así decirlo, como de esta arrogancia de decir, ah, bueno, soy diferente porque yo soy diferente. Entonces, como que hay una intolerancia y un fanatismo separatista, ¿no? Como Ya. que se cae, se puede caer en ser un fanático separatista, Y pero no, también, y también está como ese miedo a ser, por un lado quiere ser diferente, pero por otro lado le da mucho miedo ser diferente y no pertenecer. Ya está como esta dualidad. claro, claro. Y ahí está claro, Urano, el punto más espiritual de Urano es ese, pues, es que tú puedes ser diferente y puedes seguir siendo perteneciente a algo. Puedes pertenecer por algo, tiene que ver con los grupos, porque en el fondo todos, claro, nos vamos, ya venimos del ego, ya sabemos que somos desde nuestra individualidad y desde nuestra expresión, y desde ahí pues, nos ponemos al servicio de nuestra creatividad, sabiendo que somos diferentes y Y porque al tenemos una final, misma común, es una y causa común, son, porque son necesarias esas diferencias, porque al final si fuéramos todos iguales, ¿qué aportaríamos? O sea, cada uno va aportando con lo que tiene. Entonces, ese es claro, como el desafío de una Lilith acá, entender eso también y abrazar claro, esos sí, conocimientos diferentes. claro, es que en el fondo esto de que puede ser líder una Lilith en Acuario o en Casa 11 siendo, siendo fiel a sí mismo y dejando de ser fiel a la sociedad o a su cuento más anarquista, igual pueden ser líder siendo fiel a sí mismo. O sea, en el De todo. fondo, desde conectar con su diferenciación y su originalidad. No tiene por qué dejar de ser diferente y original. O Sí, sea, es como el perro ovejero, en el fondo. Es como ser el perro ovejero, el claro, líder, el que lleva la manada. Y en el fondo es diferente, pero vamos para el mismo lado. O sea, tenemos que vamos hacer vamos hacia el mismo lugar. Yo siendo líder, en este caso, pero no caigo en el fanatismo separatista en este caso. Así como que, es que yo no soy oveja y entonces yo no voy a llevar a nadie. O sea, soy un perro. Pero en el fondo claro, estoy siendo líder. sí. Entonces, estamos en una Vamos causa. a ver Claro. a la casa 6 o Virgo, ya que esta es el área que se asocia con qué, con la salud, con las rutinas, con el servicio.
también se asocia con el perfeccionismo, si lo llevamos a otros extremos. ¿Cómo sería una Lilith en Virgo o en casa 6? Bueno, aquí la Lilith, o sea, lo que es la maléfica, es una persona muy, claro, perfeccionista, crítica. O sea, puede caer en esto de buscar la perfección y como, claro, da esta cosa de que vas a ver afuera lo que en el fondo tú no tienes, entonces te vas a vas a empezar a criticar, porque va a salir toda esta expresión de la maléfica. Entonces, Es como como buscar lo perfecto. tanta enfoque en el detalle y en el perfeccionismo que trata de buscarlo adentro, le cuesta conectar con esa parte, porque por algo es la maléfica, y que hace lo critica a los demás también, o sea, muy Claro, crítica, muy claro, enfocada en los detalles, en buscar, no sé, por dónde se va a caer el otro. mm, claro. Y O sea, mientras más intente demostrar lo perfeccionista que es, más se va a caer también, po. más se va a caer porque la maléfica la va a hacer que se avergüence de ella, porque no está siendo fiel a ella en el fondo. Entonces, al final, porque es una perfección ideal, y que no es real, es una perfección ideal, una perfección que no existe. Entonces, claro, si es Virgo es para ser eficiente, para poder perfeccionar todas esas imperfecciones, todos esos detalles. Entonces, no está conectando con esa energía y lo otro que tiene que ver con el servicio, tampoco no está conectando con el servicio, que en el Y, fondo la parte creativa de Lilith es que es una persona eficiente ujú. que se coloca al servicio del orden del caos, que en el fondo es que es un nuevo orden. No cae en esta cosa tan extrema de, claro, de la alta frecuencia también que tiene Virgo, de ser demasiado perfecta y detallista y perderse eso, y en el fondo caer en una neurosis, sino que hay como el servicio a un nuevo orden, o sea, a un orden mayor que es el orden del caos, que es un nuevo orden. ¿Y cuál es el don de esta Lilith? Eso, que una persona eficiente que puede ponerse El servicio eh, de la... al servicio del caos, del caos en el fondo, ¿no? Ese caos es un nuevo orden. Y yo creo Entonces, que ella también lo hizo desde otro lugar, un lugar, desde la observadora. el observador. Y también la conexión con el cuerpo, yo creo, porque la casa 6 asocia a la salud, al cuerpo, entonces conectar con los procesos, con los ciclos, con entender el funcionamiento biológico de su cuerpo y también Ujú, transmitir a partir de ahí. O sea, puede haber también un servicio asociado a la salud, por ejemplo, una Lilith en esta casa. claro. Y no caer en esto de ser demasiado exigente con sus rutinas de salud perfecta y desconectarse del cuerpo, desconectarse de las necesidades reales de tu cuerpo. Sí. Porque ahí de nuevo cae en esto de lo ideal, pero no es lo real, es lo mejor que tu cuerpo necesita. Tu cuerpo quizás necesita otra cosa y no lo está escuchando. Entonces, Sí. claro, esto que tiene la energía de Virgo, que necesita las rutinas, que necesita, eh, Necesita ese orden interno. claro, que no puede caer al punto de caer en la neurosis. Entonces, eh, Sí. Y al frente tenemos la última casa, Vero, que es la casa 12 o Piscis, ¿ya? Que es como bien etérea, intangible, ¿no es cierto? La energía pisciana, de la empatía, del amor universal, la conexión con el todo. ¿Cómo es una Lilith acá? bueno, ahí la Lilith, la maléfica, es la autista escapista. La autista escapista, en el fondo quiere escapar de la realidad, quiere escapar, quiere evadir la realidad. Ya. Entonces, eh, por sí, claro, una persona caótica, como totalmente desconectada del orden, y también poco práctica, porque no quiere vivir en la tierra, porque esto es difícil, que le cuesta, y también mentirosa también, porque se empieza a crear sus cuentos neptunianos de la baja frecuencia de Neptuno, también mentirosa, también la maléfica se expresa desde ahí, Mm. porque se empieza a crear su historia de fantasía y de cómo está escapando de la realidad y la realidad no es esa.
Mira, interesante esa parte de Lilith que es como más intangible. Pero eso, como el escapismo. Me imagino también como la energía más baja, como la conexión con las drogas también puede ser, ¿o no? Como abuso de sustancias. Muy neptuniano. Claro, caer en esto del autista escapista. Autista Escapista. escapista que está buscando siempre estar escapando de la realidad y no de poner los pies en la tierra, por el fondo. ¿Y cuál es Esa, la parte creativa, el dónde está Lilith, ¿verdad? la Lilith, su parte creativa, bueno, es toda esta conexión con el amor incondicional, la compasión, el sentirte, bueno, que eres parte de un todo, también una persona espiritual, pero espiritual real, porque tiene integral la energía de Virgo también, que se tiene que ver con la espiritualización de la materia. Como más Eh, aterrizar esta Más espiritualidad, ¿no? personas, o sea, la espiritualidad real, no la neptuniana Se demasiado van las exagerada, nubes. claro. Es como que hay que Eh, bajar toda esta información. sí, también una gran capacidad intuitiva, De totalmente. todas maneras. Eh, sí, también tiene en la medium, puede ser el puente de bajar lo del cielo a la tierra, el oráculo también, porque también puede bajar información del cielo a la tierra, porque está conectada con la fuente, conectada con la fuente directamente y está conectada con el caos, que es un nuevo orden. Entonces, tiene muchas habilidades psíquicas, una Lilith en Piscis o Casa 12, tiene muchas habilidades psíquicas que, bueno, sí, por ejemplo, le llega a tener en Casa 12, tiene que, es algo que es para los demás, es un servicio para los demás. Entonces, tiene Sí. que poder conectar con eso y dejar de evadirse de la realidad y poder conectar con sus dones y sus talentos de intuición, de evidencia, de toda la parte más psíquica y poder ponerla al servicio de los demás. De los demás, sí. Bueno, hicimos el recorrido pero por todas las casas y signos. Los fuimos viendo cruzados, como en ejes, para poder ir entendiendo mejor. Va a quedar guardado este live, así que ahí lo van a poder revisar bien. Y quiero ahora que veamos, Vero, la parte del ciclo femenino, ya que es algo que tú manejas mucho, y su conexión con Lilith, ¿ya? Lilith, ¿qué me imagino yo, Lilith? Me imagino como a la menstruación, porque es algo como oculto, ¿no es cierto? Algo escondido, algo tabú, entonces, ¿es por ahí la conexión que tiene? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, totalmente. O sea, yo cuando empecé a ver esto de la arquetipa, lo conecté con la menstruación, bueno, en mi caso, biológico. Sí. Sin embargo, por ejemplo, a medida que fui estudiando Lilith también, se conecta mucho con la menarquia, con la menstruación, con el ciclo menstrual y con la menopausia. Y Mm, calza muy bien con las representaciones de la Lilith. Entonces, por ejemplo, la menarquia tiene que ver con la niña interna, que es cuando es su primer sangrado, la niña interna, la niña libre, la niña inocente, que hace este rito de paso y que es el principio de ocultar a Lilith. Ahí donde es la primera vez que nosotros ocultamos a Lilith, porque a nivel social la menstruación es algo silenciado, es algo que no se tiene que ver, que no se note. Entonces ya es nuestra primera impronta con la Lilith, que esta niña inocente, libre, la tenemos que ocultar con esto de la menstruación. sí, Entonces, mira, qué interesante, porque yo creo que si cada uno recuerda, bueno, las personas menstruantes, cómo fue su menarquia, o sea, ese momento en el que dijeron, me llegó la regla, es algo como bien chocante igual, como que uno trata de esconderlo, uno siente que dejó de ser niña, por lo menos a mí me pasó que escuchaba muchas cosas como no sé, pues te vaya a la menstruación, te vas a convertir en mujer. Y yo decía, pero ¿cómo si soy una niña todavía? Entonces, claro, lo conecto mucho con esta energía de Lilith, como esta sí, niña porque que no quiere esto. es la vergüenza.
es la vergüenza y el sentido de pertenencia, porque en el fondo también es esto de que como que te van a echar del clan, porque ya dejas de ser la niña. Entonces aparece todo lo que es lo más genuino del Lilith, el sentido de la pertenencia y la vergüenza. Y que a Sí, nivel social es lo que te exigen, por eso mismo se silencia y que no se note, o sea, cada vez está cambiando mucho, obviamente, pero creo que nuestra impronta con la primera ocultación, creo que ahí es donde la primera vez que la ocultamos, que la encerramos, dejamos a esta niña encerrada ahí en el closet, eh, es la primera. Y después de eso viene la menstruación, que ya esta niña que ocultamos adentro del armario fue creciendo. Y fue creciendo y fue transformándose, o sea, el que fue creciendo, se fue creciendo enojada, porque no la aceptamos. Entonces se está enojada y se transformó en la maléfica. En el fondo, el ciclo mensual tiene que ver mucho con esta parte de la maléfica, que también a nivel cultural, cuántas veces hemos escuchado esto, no, que anda con la regla, cuando anda enojona, esta sí, cosa tan mal, mal vista. el funcionamiento, claro, la agresividad, porque es una agresividad en el fondo desde del síndrome premenstrual, que en el fondo cuando estás viviendo ese proceso que es hormonal, cómo lo normalizas también y cómo la sociedad lo normaliza y ahí es como que no, bueno, ahí porque es la manifestación de la maléfica que está enojada, que viene de esa niña que la encerraste cuando te llevó la menarquia. Y ahí la encerraste Sí. y esa niña fue creciendo. Y también en muchas religiones, por ejemplo, la religión judía, la mujer que menstrua tiene que ocupar cama separada en ese periodo. También en otras culturas, de las mujeres que menstruan son llevadas a carpas rojas, son aisladas. Entonces siempre está como esta sensación de aislamiento, como de no pertenencia, que es muy lilitiano, o sea, sacarte, no, estás menstruando, Claro, no, no eres son parte. los dos motores, o sea, el sentido de la pertenencia y la vergüenza. Y es Sí, una forma de poder, y eso se ve reflejado a través del PRIAPO, por así decirlo, a nivel social, con el silencio, que se silencie eso, que no se sepa que estás menstruando y que no se note. que no se nota. Por eso, por ejemplo, en los comerciales, la toalla eh, La sangre es de, azul, de higiene menstrual son azul, con una, o no sea, tiene sentido. claro, Y, que, y también en el colegio típico que es como estás menstruando, ya, y como que de contrabando vas pasando toallita higiénica que no se no, note. y yo me acuerdo como mi abuelita que decía que esto de que estaba enferma, cuando andaba menstruando, está enferma. Y todos los mitos así, yo soy más vieja que tú, entonces, mami, que no te puede patinar, que no puede ser mayonesa, porque si hacía mayonesa se Sí, cortaba. ¿verdad? Claro, y Ay, esto tiene, qué tabú. imagínate un origen tan ancestral Sí. de esto, como veíamos, el origen de Lilith, de ya de la cultura sumeria, que el demonio, que no sé qué, eso se ha ido traspasando de generación en generación y en el inconsciente colectivo, a través de Sí. nuestro linaje también. Y, Eh, y bueno, después viene también la menopausia, que también es un periodo súper tabú, o sea, la mujer, ¿cómo se siente que ya no está en edad fértil, que ya no es productiva, nuevamente es aislada, como que ya no cumple ese silenciada, rol biológico de mujer, ahí nuevamente aparece Lilith, sí, silenciada y que no se note, o sea, que que no no, se vea, que no se note, sí, totalmente. También es una fase muy parecida a lo que es la menstruación y, y al final tiene que ver con que la liberación de Lilith, que parte desde nuestros recuerdos, desde la niña interna, de nuestras memorias desde la niña interna, de cómo fue nuestra experiencia desde la menarquia, ahí nos da una información muy grande. Y desde ahí, para poder liberar a Lilith, no se trata de que tengamos que ir hacia ella, sino que Lilith va
va a aparecer cuando nosotros podamos liberarnos, cuando podamos sanar los mecanismos del ego, en el fondo. Ya. Claro, Entonces, porque esa es una pregunta que se puede hacer. Bueno, aparte, voy a responder acá. Yo y Cósmica pregunta: si tengo Lilith en Géminis casa 12, ¿debería integrar lo que hablaron de Géminis y de Piscis? Sí, por eso hablamos por casa y signo. Entonces, si sí, tienen Lilith en casa 4, Cáncer, o sea, en casa 4 no sé, pues Leo, tienen que ver ambas definiciones y ahí integrarlas. ¿Ya? claro, o sea, Y aceptar la maléfica, aceptarla, conectar con la vergüenza, aceptarla. claro, Cuando tú aceptas eso, porque eso eres tú también, ahí le va a dar permiso que aparezca la Lilith creativa. Entonces tiene que ver con esto que yo estaba diciendo, que la liberación de Lilith tiene que ver con que puedas sanar los mecanismos del ego. Y los mecanismos del ego a nivel de astrología es la luna blanca, que la luna blanca, claro, nos protegió cuando a través de la pertenencia para que no expulsaran, no nos expulsaran del clan como a Lilith la expulsaron del Edén. Ella nos dio este sentido de la pertenencia. Saturno, la estructura. Plutón, el miedo. Quirón, la herida del abandono, el dolor del abandono. Por eso ahí está Quirón, el niño, también esta parte del niño interno, bueno, a nivel de la niña y del niño, pero el dolor del abandono. ¿Y cómo podemos sanar estos mecanismos del ego? O sea, poder conectar con el talento creativo de la luna blanca, de nuestra luna blanca. Conectar con el poder del maestro generador de materia que tiene Saturno. No quedarnos solamente en la estructura, sino que conectar con que la maestría de poder, que ahí donde tenemos Saturno, podemos tener la maestría para generar materia. claro. Plutón es conectar bueno, poder liberar todas las memorias dolorosas que son de nuestro clan, que son de del pasado, nuestra alma, y poder conectar con Plutón desde que sea nuestro guardaespaldas, en vez de tenerle miedo, en el fondo. Sí, Y entonces, claro, porque Plutón, hay gente claro, que se puede preguntar, ahora que sé la información de Lilith, ¿cómo la integro? O sea, ¿cómo la trabajo? Y claro, es lo que estabas contando tú, po, pero como que hay que pasar por Saturno, Quirón, Plutón, y después como que un poco va a aparecer sola la energía de Lilith, que es esa vergüenza que sentimos. sea, primero es poder aceptar la vergüenza, poder darnos permiso para conectar con la vergüenza, porque ahí Ujú. donde tenemos vergüenza es donde tenemos a nuestra Lilith. Y la forma de conectar con la vergüenza a través de conectar con la maléfica. Cuando ya conectamos con la maléfica, podemos conectar con la parte creativa. Cuando no sabemos qué está pasando en realidad, por eso la información que nos da en el mundo concreto de la Tierra, nos da el Priapo, que es la casa opuesta. Y cuando podemos unificar estas dos casas, dos ejes, en el fondo, ahí el Priapo viene a ser nuestro colaborador, porque nos ayuda como a conectar toda esta energía creativa de gasolina y cómo la integro, cómo la pongo al servicio mío y de los demás también. Claro, pero sin embargo, es poder hacer todo este proceso de las capas de cebolla que todos tenemos desde el alma y al final llegas a Quirón, que es conectar con esto de, claro, la herida del abandono, que está al ladito de la herida del rechazo, porque ya llegas al lenguaje del alma, en el fondo Quirón y Lilith, y darte cuenta que esa herida es nuestro gran poder, nuestro gran don, potenciador, que podemos sanarnos a sí mismos y sanar a los demás. Sí, Entonces, primero es partir con la luna, bueno, uno realmente empieza con la madre, con todas las cosas con la madre, bueno, Saturno, que tiene que ver con el padre, ¿no es cierto? y ahí Plutón, llegamos hasta el fondo. el miedo, que no son ni de uno, ¿cachai? Que son del clan, que son de cuando éramos pequeños, de interno. Después Quirón, también ya cuando uno pasa, ya entra Plutón, ya empieza a entrar en el lenguaje del alma, porque Plutón Pero representa mucho. al final Lilith llega sola y se trata de eso, de aceptar la vergüenza. ¿Sí?
Y Lo bueno, primero es aceptar la vergüenza. sí, de Sí, todas maneras. sí, yo lo que hice fue que me puse un letrerito con esto de lo que me daba vergüenza de mi Lilith para poder integrarla. Y de esa forma va apareciendo la parte creativa de Lilith. Porque si no lo aceptas, no lo ves, no puedes conectar con lo creativo. Con la sombra no puedes ver con la luz. Un Entonces, ejercicio que podríamos dejar como para aterrizar toda esta información es que escuchen el video, vean la parte de su Lilith por casa y por signo, anoten palabras específicas y traten de ver cómo eso se expresa en su vida. O sea, si dice, no sé, po, arrogante, quizás soy muy llevado a mi idea y me da vergüenza y trato de esconderlo, tratar de ver cómo se manifiesta eso en mi vida y ver y tratar de integrar eso para aceptarlo, o sea, aceptar que soy así, pero cómo puedo transformar eso para hacer un servicio hacia los demás y que en el fondo se convierta en creatividad, en potencial. sí, sí, por eso ahí la información te la da la casa opuesta. Porque tu Lilith no está como está conectado con la vergüenza, no se va a quitar en donde la tiene, sino que al frente. Entonces, al frente tiene que ver con lo material. Y desde ahí Sí, ya te va a dar mucha información. Mucha información. Y después, claro, conectar con la vergüenza desde la magnética, de la niña interna también, y después de eso ya aparece la parte, bueno, al final vas conectando igual con Lilith, vas conectando igual con los regentes de Lilith, porque tiene que ver los regentes de Lilith, Plutón, que sí, uno fue de los lo que conversamos recién. sí, uno de los regentes es Urano, que tiene que ver por eso con toda esta parte rebelde, que a Lilith por eso no le gusta que le pongan regla. Sí, Saturno, pero Saturno es porque uno de los regentes, o sea, es el regente del Priapo, entonces tiene que ver con todo el sentido de la pertenencia por el miedo al rechazo, todo lo que uno hace sí, afuera, y la luna que en el fondo ya cuando y nos liberamos de estos mecanismos de defensa que tiene la luna, y ya nuestra luna la podemos escuchar desde la creatividad, desde lo que es los talentos de la luna, podemos terminar. sí. De todas maneras, Podemos ir a transmitirnos a nosotros y nutrir a los demás desde nuestros talentos, no desde desde lo nuestra... que tu mamá o tu linaje, desde el inconsciente, te han ido liberando, porque también están todos los apegos dolorosos. Entonces ya la primera capa es la luna Y de es la ahí para primera. abajo hay un montón de información. Va rompiéndose solito ahí, como una cebolla. La primera capa es la Gracias, luna. Vero. Gracias, Verito, por asistir el día de hoy. Gracias por todo tu conocimiento y tu sabiduría con Lilith y con la Gracias. astrología. Va a quedar guardado, así que ahí pueden profundizar en su Lilith. Si quieren, nos pueden dejar en comentarios si tienen preguntas más específicas sobre signo, casa o cómo sienten que están integrando toda esta energía. ¿Ya? Así Sí, que, no, igual, es algo que es difícil entender aquí, es muy difícil. A de mí me todas costó maneras, mucho en este es curso, difícil. lo hablamos con una energía muy densa, Sí, porque muy es que te lleva al centro de la carta. Entonces tienes que ir pasando por todas estas capas que decía, por la Luna, Saturno, Plutón, que es inconsciente, ¿ah? Muy inconsciente. Y Quirón. bien. Y después viene ahí Es difícil, pero yo creo que llega en el momento que tiene que llegar. O sea, si ya siente una conexión con Lilith es porque ya llegó el momento totalmente. No, de conectar con esa yo lo energía. digo totalmente, porque en mi caso también, que estoy viviendo un tránsito en mi Lilith, que mi Lilith es cáncer, además de eso, no es necesario que te pase cuando tienes un tránsito, pero sin embargo, llega Se te cuando tiene que activó, llegar. Y se te aparece activó. que sí, pero en el fondo Sí, es porque yo tengo un trabajo anterior también, entonces ahí va a aparecer cuando tenga que aparecer. sí. No, por Gracias, ahí. Benito, por la invitación. Vamos a Bueno, dejar el live hasta acá para poder, para que quede guardado, porque si no se nos puede borrar. sí, Te sí, agradezco claro, mucho vale. Bueno, tu gracias a ti también, participación. muchas gracias. Vale, Siempre un honor tenerte aquí, así que ah, con todos tus gracias. conocimientos, así que ahí estaremos Ah, conversando de gracias a ti otras cositas. también. Muchas ¿Cómo? gracias. Sí. No, muchas gracias a ti también porque podemos hacer una buena conversación, desde de una retroalimentación, así que y poder Genial. que a alguien que creyera a la persona que en realidad le pueda servir y que pueda personas. Creo que eso es muy importante.
Gracias, Berito. Te mando un abrazo y a conectar con Un Lilith. beso. Sí, pues, Cuídate. a encarnarla. Ahora toca encarnarla. Bye, chao, un beso. Chao. Chao, besito.